la plantilla quedó así, no me di cuenta que había la costumbre. Vamos a hablar en las próximas 2 horas de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, de los mecanismos, de las consecuencias y eventualmente de cómo evitarla. Cuando esto funciona tal cual funcionan normalmente las cosas, cuando uno empieza a hablar de ventilación mecánica y de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, el escenario de referencia normalmente es el distrés. Es el distrés porque el distrés funciona como una suerte de receta de cocina para provocar la injuria pulmonar inducida por la ventilación. Como vamos a ver, algunos de los elementos que determinan la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica están particularmente y patentemente presentes en los pacientes con distrés, y esto genera que el distrés sea uno de esos escenarios en los cuales la bilia ocurre con mayor frecuencia. Vamos a hablar un poquitito, para empezar y para entrar en tema, de la mecánica respiratoria en el distrés. ¿Qué pasa? Esta es probablemente una de las diapositivas más vistas en la historia de la ventilación mecánica. Esto es una imagen que aparece en la revisión de Ware Matai del año 2000 de New England. Hace unos pocos días se publicó una nueva revisión después de 17 años, que la verdad es que más que alguna idea interesante alrededor de genómica no aporta demasiado. Y esta revisión, en esta diapositiva, en esta imagen, se evidencia un poco la esencia de la cosa. Hay una extensa respuesta inflamatoria a nivel de la barrera hematogaseosa, que incluye respuesta humoral y respuesta celular, o mecanismos humorales y celulares de inflamación. Y esto genera un aumento de la permeabilidad vascular. El aumento de la permeabilidad vascular inicialmente genera edema intersticial y posteriormente, eventualmente, fluid alveolar, inundación alveolar, con todas las consecuencias que esto tiene. Ahora bien, cuando hablamos de distrés, cuando hablamos de edema pulmonar, se suele hacer una distinción entre el edema pulmonar con aumento de la permeabilidad y el edema pulmonar hidrostático. Y si bien esta definición podría ser útil desde algún punto de vista, puede abrir aguas desde el punto de vista etiopatológico, me parece que ha tenido una consecuencia inesperada y bastante desagradable. Y es hacer que la gente piense que cuando un paciente tiene edema pulmonar por aumento de la permeabilidad, no está particularmente interesado, no es particularmente importante cuidar los volúmenes de fluidos. Fíjense si esta es la curva que relaciona la permeabilidad vascular normal en términos de presión hidrostática versus agua extravascular. Fíjense lo que ocurre cuando aumenta la permeabilidad. Con las mismas presiones, ¿sí?, hidrostáticas, el paciente con aumento de la permeabilidad tiene una transudación de fluidos muchísimo más notoria que el paciente que no tiene un aumento de la permeabilidad. Por lo tanto, lejos de esta idea de dividir a los edemas pulmonares en edema pulmonar hidrostático o edema pulmonar por aumento de la permeabilidad, hay que recordar que estos pacientes con edema pulmonar por aumento de la permeabilidad, con inflamación pulmonar, son particularmente susceptibles al incremento de las presiones hidrostáticas. Desde los comienzos de la definición del distrés, desde los comienzos de la descripción de la enfermedad, hace ya unos cuantos años, el distrés fue caracterizado como una enfermedad homogénea, ¿sí? De hecho, las primeras definiciones, y las actuales también, incluyen infiltrados pulmonares difusos, a veces explícitamente mencionado que son de 4 cuadrantes, y esto es lo que hizo que el distrés se viera como una enfermedad homogénea. Esto ocurría con las primeras radiografías. Sin embargo, cuando aparecen las tomografías computadas, ¿sí?, la distribución de los infiltrados está bastante distante de ser una distribución homogénea. Los infiltrados se concentran en las regiones dependientes del parénquima pulmonar, y esto llevó a un conjunto enorme de explicaciones, a veces un poco esotéricas, acerca de que como los mediadores inflamatorios iban por la circulación y las regiones dorsales y basales del pulmón
tenían una perfusión mucho más alta, pudieran estar más expuestas a esto y tuvieran una afectación mayor. Sin embargo, cuando los trabajos de decúbito prono del grupo de Wiener estudiaron la relación peso húmedo-peso seco del pulmón, lo que encontraron esencialmente es que el pulmón está igual de enfermo o igual de sano a lo largo de todo el eje gravitacional. Que lo que ocurría en las regiones dependientes del pulmón no era que había flooding alveolar, no es que había aumento de los volúmenes de líquido en el interior de los alvéolos, sino simplemente que se había escurrido el aire. ¿Está bien? Se habían vaciado, se habían colapsado las unidades alveolares por el peso de las estructuras superimpuestas. Y esto fue elegantemente demostrado por el grupo de Gattinoni, que llevó a los pacientes con distrés al tomógrafo, los tomografió en decúbito supino, los dio vuelta, los tomografió en prono, los volvió a dar vuelta, los tomografió en supino, y demostró cómo en el simple gesto de darlos vuelta producían una enorme redistribución de los infiltrados, una completa redistribución de los infiltrados que ocurría casi inmediatamente. Obviamente, cuando lo ponían en prono, no es que se curaban las regiones dorsales del pulmón y se enfermaban las ventrales, es simplemente que estos infiltrados cambiaban de localización. Y el otro concepto importante que trae el grupo de Gattinoni a la discusión es el concepto de que el paciente con distrés no tiene un pulmón rígido, sino que tiene un pulmón pequeño. Como los pacientes con distrés, recibiendo los mismos volúmenes pulmonares, tienen usualmente presiones más altas. Lo que se discutió durante mucho tiempo es que los pacientes con distrés tenían un pulmón mucho más rígido. Se habló incluso, y hay hasta editoriales si las buscan, acerca de cuáles son los posibles mecanismos fisiopatológicos a partir de los cuales esto pudiera ocurrir. Y lo que hace Gattinoni es correlacionar la cantidad de tejido residual aireado del pulmón, por un lado, contra la compliance, y lo que encuentra es que hay una buena correlación entre la compliance que estamos midiendo y el tejido residual aireado. Esto es, si el pulmón del paciente con distrés tiene mucho colapso alveolar, la cantidad de pulmón remanente disponible para recibir el volumen corriente es una cantidad de pulmón pequeña, ¿está bien? Y este es el motivo por el cual el pulmón se ve como un pulmón más rígido, siendo en realidad un pulmón más pequeño. De hecho, si ustedes extrapolan esta línea de regresión, si ustedes la extrapolan a la situación potencial en la cual hubiera un 100% de tejido residual aireado, digo, hay que extrapolarlo porque ningún paciente con distrés tiene un 100% de tejido residual aireado, uno se encuentra con compliance de alrededor de 60 o de 70 mililitros por centímetro de agua, que es la compliance estrictamente normal para un paciente ventilado acostado en decúbito supino. Así que, en definitiva, cuando uno ve esto, digamos, el pulmón, digamos, tiene como problema principal en el escenario del distrés el colapso alveolar con todo lo que esto representa en algún punto. Supongamos que este es un bloque de gelatina, ¿sí?, que está en el molde en este momento. Estando en el molde, el bloque de gelatina tiene esta forma que es estrictamente cuadrada, ¿sí? Cuando nosotros desmoldamos a esta gelatina, digamos, la gelatina se deforma. Y se deforma progresivamente de arriba hacia abajo. ¿Por qué se deforma en esta forma? ¿Por qué se deforma progresivamente? ¿Por qué en la deformación en las regiones más dependientes, más inferiores, más expuestas a la acción de la gravedad es mayor? Imagínense que en lugar de un bloque único de gelatina, estos fueran capitas de gelatina, en donde cada capa se superpone a las capas subyacentes. Fíjense entonces que la capa de abajo de todo es la que está más expuesta al peso de todas las capas que están por encima y es por lo tanto la que tiene mayor nivel de deformación. Cuando ustedes ponen esto adentro del molde, el molde conserva la forma de la gelatina. El molde hace que la gelatina vuelva a tener la forma que nosotros habíamos decidido que tuviera, ¿sí? ¿Cuál es el precio que se paga? Si la gelatina se deforma cuando no está en el molde de manera progresiva, de arriba hacia abajo, y esto implica que está ejerciendo una presión de distensión mayor abajo que arriba, lo que hace el molde es ejercer una presión de igual dirección y sentido contrario que la contiene. ¿Está bien? ¿Cuál es el precio que se paga por esto? Digamos, tenemos la gelatina con la forma que queríamos, una gelatina que tiene una densidad determinada, que tiene un incremento del peso de arriba a abajo, un incremento de la deformación de arriba a abajo. El precio que se paga es esto. Digamos, si ustedes pudieran medir la presión en la interfase entre la gelatina y el molde, lo que encontrarían es que esa presión crece de arriba hacia abajo en forma progresiva. El pulmón es la gelatina,
el molde es la caja torácica y la interfase esa en la cual, mira, y la caja esa en la cual, la interfase esa en la cual se están relacionando una con la otra es la superficie pleural. Los pacientes con distrés, con un aumento de la densidad pulmonar, tienen claramente un gradiente de presión pleural mucho mayor que el que tienen los pacientes con un pulmón normal de densidad más baja. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos acostumbrados a ver la curva presión-volumen del sistema respiratorio como una única curva que integra y representa los 200 millones de unidades alveolares. Como un ejercicio les propongo que en lugar de pensarlo como una única curva, pensemos en dos curvas. Una curva presión-volumen para las regiones dependientes del pulmón y otra curva presión-volumen para las regiones no dependientes del pulmón. ¿Está bien? Las regiones que están por encima y las regiones que están por debajo. Si ponemos a un pulmón normal o a un pulmón con edema en la situación de gravedad cero, ¿sí?, fuera de la acción de la gravedad, el pulmón es una estructura homogénea. La diferencia entre el pulmón normal y el pulmón con distrés o el pulmón con edema pulmonar de cualquier etiología es la densidad tisular. Digamos, el pulmón con edema tiene mayor densidad tisular, tiene una relación tejido-aire que es mucho más alta. ¿Está bien? Digamos, y esto es lo que le da la mayor densidad. Pero las curvas presión-volumen regionales de las regiones dependientes y no dependientes, tanto del pulmón normal como del pulmón con edema, son exactamente de la misma forma y están exactamente en la misma posición. Si en lugar de asumir gravedad cero, ponemos al pulmón en una situación en la cual sí hay acción de la gravedad, lo que ocurre es una inmediata redistribución de la trama tisular, en donde el pulmón tiende a colapsarse en las regiones dependientes por el peso de las estructuras suprayacentes, como se colapsaban y se apretaban las capitas de gelatina en la región inferior. Y como el pulmón no está apoyado sobre un plato, no está en una bandeja de anatomía patológica, sino que está dentro de la caja torácica, y la caja torácica impone con la presión negativa pleural una solidaridad entre el tejido pulmonar y la caja torácica. Lo que ocurre es que para que se puedan colapsar las unidades de abajo, tienen que sobredistenderse las unidades de arriba. ¿Está bien? Tiene que haber una ganancia vicariante de volumen en las regiones superiores para poder permitir que las regiones inferiores se colapsen. Porque el volumen del tórax está, en definitiva, definido por el volumen de la caja torácica, aun cuando se pierda algo en total. ¿Qué es lo que va a pasar con el pulmón con edema? Bueno, este fenómeno va a ser mucho más marcado porque la densidad tisular es mayor y el gradiente de presión pleural es más importante. Cuando lo pensamos en estos términos, las curvas presión-volumen regionales de las regiones dependientes y no dependientes del pulmón, tanto en una situación de pulmón normal como en una situación de edema pulmonar, se desplazan y se desplazan en sentido contrario. ¿Sí? Unas se desplazan hacia la izquierda, otros se desplazan hacia la derecha. Ahora bien, nosotros vamos a ventilar a este paciente. Cuando lo ventilamos, lo que hacemos es producir cambios cíclicos de presión en la vía aérea. Y estos cambios cíclicos de presión en la vía aérea que hacemos con la máquina, con la modalidad ventilatoria que ustedes quieran, es un cambio cíclico de presión que va a determinar un cambio cíclico de volumen en cada una de las unidades regionales en función de la posición que esas unidades tienen en la curva presión-volumen. ¿Está bien? En su propia curva presión-volumen. Por eso, cuando ponemos a ventilar esto, cuando producimos estas oscilaciones cíclicas de presión, se genera un cambio cíclico de volumen que es totalmente diferente en las diferentes regiones pulmonares. Si se fijan, y es lo que nos pasa en este momento a nosotros, la mayor parte del aire al final de la expiración nosotros la tenemos en los vértices pulmonares. Ahora, como en la situación de arriba, nuestros vértices pulmonares están en la parte alta de la curva presión-volumen del sistema respiratorio, mientras que las regiones dependientes del pulmón, las regiones que están en las bases del pulmón, están en la parte mucho más baja de la región de la curva presión-volumen. La consecuencia natural de esto, ¿cuál es? Que la mayor parte del aire al final de la expiración está en los vértices, pero la mayor parte de la ventilación se dirige hacia las bases, que están en una posición mucho más favorable. ¿Sí? ¿Qué pasa en la situación extrema de un paciente que tiene edema pulmonar? En las regiones no dependientes del pulmón, traccionadas por el peso del pulmón de muy alta densidad, pueden estar incluso sobredistendidas en expiración. ¿Está bien? Porque las está distendiendo el pulmón que las tracciona desde abajo por su propio peso. Mientras que las unidades de las regiones dependientes pueden estar colapsadas o durante todo el tiempo respiratorio, y esto sería
el menos grave de los escenarios, como vamos a ver, o colapsadas durante la expiración, con las presiones bajas, y abriéndose durante la inspiración, en lo que cada uno de estos ciclos tidal representa como maniobra de reclutamiento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quieren pararme y me avisan? Ahora bien, nosotros podríamos poner una esfera flexible de 1 litro de volumen adentro de una caja cúbica de 1 litro de volumen. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Podemos hacerlo, pero fíjense que pagamos un precio para esto. Digamos, la deformación es diferente en diferentes regiones de la esfera. ¿Está bien? La deformación en las regiones que quedan en el centro de cada una de estas caras es mucho mayor que la que queda en los vértices. ¿Está bien? Y si nosotros estuviéramos midiendo la presión en la interfase, lo que veríamos es que hay también un gradiente de presión que tiene que ver con esta deformación. Lo que podemos decir es que la mayor parte de los gradientes de presión pleural en un paciente con edema pulmonar se deben a la acción de la gravedad. La mayor parte de los gradientes de presión pleural que ocurren en un paciente con un pulmón normal de baja densidad, con un pulmón muy liviano, con una densidad de 0,15 aproximadamente, tienen que ver con un mismatch entre la forma de la caja torácica y la forma del parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar no es un sol. El parénquima pulmonar no es un líquido que se acomoda de cualquier forma mientras que uno garantice el volumen. El parénquima pulmonar tiene una determinada forma y nosotros con la caja torácica lo forzamos a tener otra forma, lo que implica en la práctica diferencias en las presiones pleurales a las cuales estas unidades están sometidas. ¿Por qué ocurre la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica después de esta introducción a lo que es la mecánica del distrés? Esencialmente cuando uno pone a un ventilador a interactuar con el sistema respiratorio de un paciente, lo primero que ocurre son mecanismos de injuria biofísica, esto es, fuerzas de cizallamiento y fallo capilar por estrés, los mecanismos clásicos descritos. Ahora, cuando ocurre la injuria biofísica, esta injuria biofísica, además de romper directamente al pulmón, puede desencadenar respuesta inflamatoria. Y al desencadenar respuesta inflamatoria, la injuria biofísica original da lugar a la aparición de injuria bioquímica. Estos mediadores de la inflamación, radicales libres, productos de la cascada inflamatoria, generan lesión per se y generan un aumento del edema. Ahora, si generan un aumento del edema, retroalimentan el sistema y nuevamente producen injuria biofísica. Cuando se desencadena este mecanismo de lesión funciona como un círculo vicioso, en donde cuanto más inflamado está el pulmón, más se inflama y más se rompe. ¿Sí? Desde los comienzos de la ventilación mecánica, la preocupación allá por la ventilación mecánica masiva, ¿no? Por la epidemia de polio en Dinamarca a mediados del siglo pasado, lo que ocurrió fue que se tuvo miedo de que la magnitud de la energía mecánica que el respirador era capaz de aplicarle al sistema respiratorio de los pacientes pudiera lesionar los pulmones. Esto es, esencialmente, que nos pasáramos de rosca acá, que sobrepasáramos este punto en la curva presión-volumen, que aplicáramos demasiada energía, que lo sobredistendiéramos, que lo rompiéramos, que lo lleváramos a un volumen más alto que el que podía tolerar. ¿Ustedes vieron una burbuja así alguna vez? ¿Por? Sí, más complicado. Bueno, está bien. Pero ¿por qué las burbujas son así? Porque es una forma más equilibrada, estable. ¿Qué significa equilibradora? Estable, termodinámicamente, me parece. Termodinámicamente estable, sin dudas es una respuesta correcta. No sé si queda claro para todo el mundo el concepto, pero claramente es así. Digamos, cualquier estructura va al estado de menor energía potencial. ¿Está bien? Digamos, cuando uno define una burbuja, se define a partir de dos cosas: la cantidad de líquido que tenemos para formar la membrana y la cantidad de aire que quedó envuelto en el interior. ¿Está bien? Ahora, la esfera es el cuerpo de la geometría 3D que tiene menor superficie que necesita menor superficie para alojar el mismo volumen. ¿Está? Si nosotros a cualquiera de estas esferas las comprimiéramos, podríamos mantenerla con el mismo volumen, pero tendría un área mucho mayor. Como el área está determinada por la cantidad de líquido que tenemos para armar la membrana y el volumen está definido en el momento en que la burbuja se cerró, lo que ocurre es que empezamos a estirar la membrana. Empezamos a estirarla cada vez más a la membrana. Y ese estiramiento de la membrana es claramente lo contrario a lo que la membrana quiere.
Digamos, la membrana por tensión superficial trata de tener el mayor espesor y la menor superficie posible. Digamos, y nosotros claramente estamos yendo en el sentido contrario. Por eso, cuando uno deforma una burbuja, y habrán jugado alguna vez con estas burbujas grandes que cuando las soplan se deforman, la burbuja hace unas cuantas oscilaciones y termina transformándose en una esfera de nuevo. Es la situación en la cual tiene menos tensión. ¿Qué tiene que ver esto con la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica? Digamos, cuando uno está ventilando a un paciente, cuando uno está aplicando una energía mecánica al sistema respiratorio de un paciente, las células, ¿sí?, que funcionan como estas burbujas, que tienen una cantidad determinada de membrana plasmática para alojar una determinada cantidad de citoplasma, que no es compresible porque tiene densidad hídrica, si uno las estira, aunque no sean esféricas, son cada vez menos esféricas. Y siendo cada vez menos esféricas, requieren cada vez más superficie para alojar la misma cantidad de citoplasma. Esto, en principio, determina lo que ocurre ahí abajo. Digamos, un estrés mecánico de la membrana. La membrana es estirada, es expuesta a fuerzas de tracción. Si estas fuerzas de tracción son muy altas, la membrana se rompe, la célula se inunda de calcio y se muere. Pero si esto no es tan marcado, ¿sí?, lo que puede ocurrir es que se desencadene una respuesta inflamatoria local, generada por la mecanotransducción de esta membrana que está afectada por el estrés mecánico al cual la estamos exponiendo. Afortunadamente esto como mecanismo de injuria pulmonar probablemente no sea demasiado frecuente, porque el pulmón está plegado, ¿saben? Entonces, cuando uno comienza a insuflar el parénquima pulmonar de un animal, de un paciente, de lo que sea, el pulmón comienza por desplegarse, antes que por estirarse. Digamos, y probablemente recién se estire cuando llegamos a volúmenes pulmonares superlativos, y muchas veces cuando empezamos a estresar a las fibras de colágeno y estamos a punto de la ruptura del parénquima. Por este motivo, que fue uno de los primeros mecanismos postulados de injuria por la ventilación mecánica, tal vez no sea un mecanismo muy probable. Lo que empezó a pasar después, a partir de esto, fue que empezamos a mirar que eventualmente el pulmón se podía lesionar, no ya por sobredistenderlo, sino por ventilarlo con volúmenes pulmonares patológicamente bajos y con las consecuencias que esto eventualmente pudiera tener. Sheremet en el año 1970 armó un modelo matemático en el cual trató de entender cuál era el estrés mecánico al cual estaban expuestos. El micrófono por el cual están grabando, ¿sabes cuál es? ¿Es este? Digamos, si voy ahí, no hay problema. Sheremet calculó el estrés mecánico de estos tabiques, ¿sí? Los alvéolos comparten paredes, forman parte de una trama tisular. Entonces, si estos alvéolos se distienden homogéneamente, la deformación que tiene que tener cada uno de estos alvéolos para dar cuenta de la deformación global del parénquima pulmonar es relativamente pequeña. Ahora, ¿qué pasa si hay algunas áreas colapsadas en vecindad de unidades abiertas? Cuando estas unidades se distienden y se deforman, estos tabiques se deforman por todo lo que se tendría que haber deformado, más todo lo que no se deforma, esta unidad que está colapsada en el centro. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sheremet calculó que cuando este pulmón se expone a una presión alveolar de 30 centímetros de agua, el estrés mecánico al cual están expuestos estos tabiques de función, de unión entre los alvéolos cerrados y los alvéolos abiertos, equivale al estrés mecánico al cual están expuestos estos tabiques de un pulmón homogéneo, insuflado con 140 centímetros de agua. Obviamente esto es un potenciador de la lesión, digamos, y esto es un amplificador del estrés mecánico al cual uno expone la estructura tisular. ¿Está bien? Ahora bien, de nuevo, ¿por qué esta unidad se quedaría cerrada? ¿Por qué esta unidad se quedaría cerrada con semejantes fuerzas traccionándola para abrirla? De nuevo, esto que fue un mecanismo teórico postulado durante muchísimo tiempo, probablemente no sea un mecanismo en el mundo real, porque con todos esos tabiques traccionándola con semejante fuerza, hay pocos motivos por los cuales esta unidad se pudiera quedar colapsada finalmente, digamos, salvo que la suturáramos y tratáramos de mantenerla en ese escenario. Así que este tampoco parece un mecanismo importante de injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, y que sí queda como mecanismo responsable de todos los mecanismos que hemos ido postulando en la historia, son los ciclos de colapso y reapertura. Si leen la literatura de estrés, strain, motorizada por las publicaciones de Gattinoni,
van a ver que la deformación del parénquima, que parece ser un mecanismo de lesión principal, la deformación que ocasiona la tensión a la cual exponemos al parénquima, se mide como fracción del volumen o del tamaño de fin de expiración. ¿Está bien? Es el cambio de tamaño entre expiración e inspiración, el cambio porcentual de tamaño. Obviamente, si una estructura está colapsada, tiene un volumen virtualmente cercano a cero, y si uno la abre, pasa a tener un volumen pulmonar importante, y esto es el máximo cambio de volumen que uno pudiera generar, y este parece ser el mecanismo de lesión, por lo menos potencial, mejor descrito. Webb y Tierney en el año 1974 investigaron pulmones aislados de ratas, ratas completas sin presión control, con 3 presiones inspiratorias, 14, 30 y 45, y 2 niveles diferentes de PIP en cada uno de estos grupos, 6 grupos. ¿Sí? Olvídense de 14 y 30 de presión inspiratoria, con 0 o con 10 de PIP, porque el experimento fue lo suficientemente corto y preliminar. Esto es, está inventando la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica en 1974. Es de las primeras publicaciones al respecto. El experimento no fue lo suficientemente potente para romper los pulmones con 14 o con 30, pero el grupo 45, o los dos grupos de 45, 45-0 y 45-10, sí dieron información muy interesante. Los animales del grupo 45-0 se murieron con edema pulmonar de alto contenido proteico, mientras que los animales del grupo 45-10 no tuvieron edema pulmonar. Y esto fue planteado por los autores como un efecto protector de PIP. Sin embargo, los críticos de este artículo dijeron, a ver, esto es una manera sofisticada de reducir el volumen corriente. Ustedes saben que si ponen a ventilar a alguien en presión control y le suben la presión de fin de expiración sin modificar la presión de fin de inspiración, se reduce la driving pressure, y reduciendo la driving pressure se reduce el volumen corriente. Muy bien, esto quedó así, quedó durante muchos años en el aire, hasta que unos cuantos años después, fíjense, unos 20 años después, un CDR del grupo de Slasky hace un experimento distinto. Pulmones aislados de rata, ventilados ahora en volumen control. ¿Sí? Y ventila con 6 mililitros kilo a todos los grupos, con 3 niveles distintos de PIP. 0 de PIP, 4 de PIP, y PIP por encima del punto de inflexión de la curva presión-volumen del sistema respiratorio. Acá hay una trampa. Vamos, la presión pleural que ustedes tienen es de menos 4 a menos 5 centímetros de agua. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando la presión alveolar es 0, la presión transpulmonar no es 0. ¿Está bien? Es más 3 o más 4 centímetros de agua. Una evidencia clara de esto es la que uno tiene cuando un paciente tiene un neumotórax, en donde se pierde la presión negativa pleural, y la pérdida de la presión negativa pleural hace que el pulmón se colapse. Porque perdió esos 3 o 4 centímetros de agua que lo estaban manteniendo abierto de presión transpulmonar. Entonces, cuando uno ventila pulmones aislados de rata, PIP igual a 4, digamos, podría ser una situación análoga a lo que podría ser la capacidad residual funcional. ¿Está bien? Estamos ventilando sin PIP a un animal entero, o con PIP 4 a un pulmón aislado, y probablemente tengamos los mismos volúmenes. Pero lo que hacen es ventilar entonces, en ese escenario, con PIP 0, que es un escenario claramente diseñado para romper los pulmones, y PIP por encima del punto de inflexión. Y fíjense lo que ocurre. El modelo que van a ver muchas veces en los trabajos de Billy es el modelo mecánico de medida de la lesión pulmonar. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que los pulmones del paciente con distrés no son pulmones pequeños, no son pulmones duros, son pulmones pequeños? Digamos, cuando uno está demostrando en una ventilación mecánica que duró 30 minutos que la compliance del sistema es mucho más baja, lo que uno está demostrando técnicamente es que ha logrado generar colapso alveolar. Digamos, ha logrado injuriar el pulmón y generar colapso alveolar. Grupo control, ¿sí? PIP 0, fíjense, entre el antes y después de la ventilación mecánica, el marcado deterioro mecánico que tienen los mismos pulmones, ¿sí? Esta es la curva antes de ventilarlos mal, y esta es la curva después de ventilarlos mal, y fíjense cómo la compliance se ha deteriorado groseramente. Ahora, con las mismas presiones que acá tenemos este volumen, antes teníamos este volumen. Hemos perdido un 60-70% del parénquima pulmonar aireado. Cuando uno ventila con PIP 4, fíjense que también hay deterioro bastante marcado, y fíjense lo que ocurre cuando uno ventila con PIP más alta. Con una PIP que está acá, fue por encima del punto de inflexión,
esencialmente podríamos decir una PIB bastante más alta que la que tenía el otro grupo. Este grupo no tiene ningún deterioro mecánico, o en todo caso, el deterioro mecánico es muy parecido al que tiene el grupo control. Laurent Tremblay, una estudiante de medicina de pregrado, que fue a hacer una pasantía con Arthur Slasky, hizo que fue por mucho tiempo el trabajo más importante en la historia de la ventilación mecánica, o de la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Hay 4 grupos, pulmones aislados de rata, nuevamente ventilados en volumen control para evitar cualquier tipo de problema. Y hay 4 grupos. Hay un grupo que es un grupo control, que no podemos olvidar, 7 mililitros kilo, 3 de PIB, olvídense, ya está, no nos importa. Hay 2 grupos que son de interés, 15 mililitros kilo, una ventilación claramente injuriante, con o sin PIB. ¿Está bien? Con o sin 10 centímetros de agua de PIB. Ahora bien, si ustedes ponen 15 mililitros kilo arriba de 10 centímetros de agua de PIB, ¿qué les parece que va a pasar con la presión inspiratoria, la presión de fin de inspiración, con respecto a 15 mililitros kilo sin PIB? La presión inspiratoria de este grupo va a ser mucho más alta que la de este grupo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? De hecho, fíjense cuáles fueron las presiones inspiratorias. Este grupo tuvo 60 centímetros de agua de presión inspiratoria. Este grupo tuvo 24. Si ustedes suben 10 centímetros de agua a la presión de fin de expiración, y eso sube 35 centímetros de agua a la presión de fin de inspiración, claramente lo que tendríamos que leer ahí es que la compliance no es lineal. ¿Está bien? Que claramente estamos sobredistendiendo, estamos en la parte curva alta de la curva presión-volumen del sistema respiratorio. Ahora bien, aparece otro grupo fantasma acá, que hoy a nadie se le ocurriría poner, que es 40 mililitros kilo. ¿Por qué? Porque querían tener un grupo en donde las presiones inspiratorias estas fueran macheadas. Este grupo y este grupo tienen las mismas presiones inspiratorias, solo que este lo tiene a expensas de volumen corriente, y este lo tiene como una mezcla de volumen corriente y PIB. 7 mililitros kilo con 3 de PIB, un grupo control, no nos importa. 40 mililitros kilo es una máquina de picar carne, tampoco nos importa. La información interesante está en estos otros 2 grupos. El grupo de alta PIB y el grupo de 0 PIB. Y fíjense que son esos 2 grupos del medio. El grupo de volumen moderado, 15 mililitros kilo, con alta PIB, no tiene deterioro mecánico después de la ventilación mecánica, y el otro grupo tiene un deterioro mecánico muy marcado, el de 15 mililitros kilo con 0 de PIB. Insisto, a pesar de que claramente este grupo tuvo menores presiones inspiratorias y este grupo estuvo claramente sobredistendido. ¿Está bien? Y este fue la primera demostración más o menos contundente y cabal de que había un efecto protector de PIB. ¿Sí? Que agregar PIB a cualquier nivel de presión en la vía aérea protegía a los modelos experimentales de la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Así que nuevamente estábamos en este punto, sabíamos que podíamos romper el pulmón pasándonos de la raya en cualquiera de estos 2 escenarios. John B. West, a quien conocen holgadamente, en el año 1991 se mete con la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, como si no tuviera temas suficientes ya en los cuales fuera de referencia, empieza a proponer el fallo capilar por estrés. ¿Qué dice West? Si el epitelio y el endotelio están tan cerca, es absolutamente impensable que toda la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica pueda estar en el epitelio y el endotelio no tenga nada que ver. Entonces se empieza a estudiar el comportamiento mecánico de los capilares pulmonares y empieza a evaluar esto, y lo que encuentra es que cuando los capilares pulmonares están expuestos a una presión transvascular, ¿sí? Una presión interna sin contención externa, de 40 milímetros de mercurio, 52,5 centímetros de agua, digamos, los capilares se rompen. En el modelo de West hay 3 elementos que determinan el estrés capilar. Uno es la presión transvascular, la diferencia de presión entre el adentro y el afuera, la presión que distiende un globo, ¿sí? La presión que lo distiende radialmente al globo. El otro es el estrés tangencial. El capilar está imbuido dentro de la pared del alvéolo, y cuando uno estira el alvéolo, deforma el capilar. Y lo deforma, como decíamos hoy, lo transforma de un círculo en una elipse, y por lo tanto aumenta el estrés de la membrana del capilar. Finalmente, el otro elemento es un elemento de contención y tiene que ver con la tensión superficial. Digamos, si ese capilar intenta protruir, la capa de líquido
que está recubriendo la superficie del alvéolo se achica o se agranda. La capa de líquido se agranda. Perfecto. Y eso es lo que la capa de líquido no quiere. ¿Está bien? Entonces, la tensión superficial funciona como los unchos de un barril, tratando de evitar que este capilar alcance dimensiones muy altas, y esto reduce claramente el estrés y es un factor protector. Cuando la sumatoria de estos tres mecanismos de estrés, digamos, determina que el estrés pasa a determinado punto, el capilar se rompe. Lo primero que ocurre con el capilar es que en esta situación, que es la situación normal, digamos, los poros interepiteliales e interendoteliales están muy cerrados, ¿sí? La barrera hematogaseosa es muy impermeable a los líquidos. Cuando comenzamos a aumentar el estrés mecánico, los poros interendoteliales comienzan a abrirse, comienzan a aumentar su diámetro, y este aumento de los diámetros lleva al desarrollo de edema pulmonar intersticial. Si seguimos aplicando presión a este sistema, lo que va a ocurrir es que van a comenzar a distenderse los poros interepiteliales, y esto, que era edema intersticial, se va a transformar en inundación alveolar. ¿Está bien? Cuando el mecanismo de estrés o la fuerza que estamos aplicando es de una magnitud razonablemente baja y se aplica durante un tiempo razonablemente corto, la suspensión de esa fuerza hace que todo vuelva a donde estaba. ¿Está bien? Esto es una estructura elástica, distensible, pero que trata de volver al punto previo, ¿sí? Y las cosas se acomodan. Ahora, si uno aplica una energía mecánica más alta o la aplica durante un tiempo demasiado prolongado, los capilares se rompen. Lo que están viendo acá es una microscopía electrónica de barrido de un pulmón. Están viendo, en realidad, desde adentro del alvéolo. Lo que protruye en la pared del alvéolo son los capilares, ¿sí? Y lo que están viendo acá son hachazos en los capilares con glóbulos rojos saliendo. Obviamente, cuando llegamos a este punto, cuando llegamos a este nivel de lesión pulmonar, esto ya no es reversible suprimiendo la fuerza que la generó. A partir de acá tienen que desencadenarse mecanismos de reparación que incluyen mecanismos de reparación del tejido conectivo, respuestas de fibroblastos y todas estas cuestiones. Una respuesta cicatrizal tradicional. ¿Está bien? Ahora, en un bili sobreimpuesto a un distrés, esos primeros pasos ya están dados porque la permeabilidad está alterada previamente. O por lo menos... Sí, pero una cosa es que esté alterada la permeabilidad y otra cosa es que estén rotas las paredes. Pero en esa seguidilla del mecanismo, ¿directamente se rompe o aumenta la permeabilidad? Primero aumenta la permeabilidad, y esto obviamente también, por supuesto que ya ocurre, y esto es la madre del problema, porque el pulmón tiene mayor densidad. Pero cuando llegamos a esto ya no tiene que ver con el aumento de la permeabilidad. ¿Se acuerdan de la ley de Frankenstein, que decía de qué dependía la transsudación de fluidos? Digamos, una cosa es bajar el coeficiente de reflexión proteica y otra cosa es generar agujeros en la pared del vaso. Son dos mecanismos totalmente diferentes. Pero sí, claro, el paciente que tiene distrés obviamente tiene todo esto incendiado y todo esto a punto de estallar, que es el motivo por el cual se rompen con tanta frecuencia. Yo en el año 98 me fui a trabajar con John Marini a Minnesota, y este era el laboratorio que teníamos montado. Esto es un bloque cardiopulmonar aislado de conejo. Estos son los pulmones de conejo, esto es la tráquea, esto está colgado de un ventilador. Lo que ven allá es una balanza, un transductor gravimétrico que está contrabalanceado. Esta es una cánula que entra en la aurícula derecha, y esta es una cánula que va a la arteria pulmonar. Bueno, en realidad al revés, esta es la de la arteria pulmonar y esta es la de la aurícula derecha. Lo que hacemos es circular fluidos, o lo que hacíamos era circular fluidos con una bomba de circulación, con filtros de burbuja, calentadores y todo esto. Y fíjense que lo que teníamos era un reservorio, acá, ¿sí? Era el reservorio de la aurícula derecha. Esto, que parece muy sofisticado, no es otra cosa que un embudo al cual cae la manguera, digamos, y lo que hace esto es abrir el circuito y hacer un overflow. Si la presión en la aurícula derecha pasa de tanto, en vez de pasar por la circulación pulmonar, cae por el sobrenadante del circuito. Con la presión en la arteria pulmonar podíamos hacer cualquiera de las dos cosas. Si esta es la cánula de la arteria pulmonar, acá hay una rama que sale ahí, que va, y si alcanzan a ver, se ven los mangos el mango de una coger, ahí. Ahí se está clampeando esa rama.
con lo cual se transforma en un circuito de presión variable pero flujo continuo. Digamos, todo lo que mande la bomba no tiene otro camino que pasar por los pulmones. ¿Está bien? Independientemente de la presión a la cual esto esté ocurriendo. Una cosa parecida a lo que en ventilación mecánica sería volumen control. Estamos metiendo este volumen, no me importa la presión, va a entrar este volumen, va a pasar este volumen a través de la circulación pulmonar. En cambio, si yo abro esto, eso va a otro embudo igual que eso, también hay un overflow. Y cuando la presión pase determinado punto, en vez de pasar por la circulación pulmonar, va a caer por el overflow y va a volver al sistema. Lo que estábamos haciendo por esa época, esto es una idea de John Marini, que es médico y es ingeniero, probablemente esto venga de ahí. Digamos, Marini plantea que tiene que haber un mecanismo de fatiga, ¿sí? Cuando llegué, lo primero que me dieron fueron carpetas de papers para leer, y yo pensé que iban a hacer cosas de Billy, de ventilación mecánica. No, eran fracturas de dientes en comedores de chicles, rupturas de tendones en deportistas. Digamos, el estrés mecánico al cual uno expone a los materiales biológicos, digamos, tiene el mismo efecto que esto. Habrán jugado alguna vez con esto de mover un ganchito hasta que cambia el color, después se pone blandito y después se termina rompiendo. ¿Está bien? Cuando Marini piensa en fatiga, está pensando en esto. El interjuego de presiones en la barrera hematogaseosa, digamos, la presurización del sistema, las presiones vasculares, la presurización del sistema en la vía aérea, las presiones vasculares, van produciendo mecanismos de bisagra que pueden ser análogos a los que ocurren cuando ustedes juegan con el ganchito y terminar fraccionando o fraccionando esas fibras de colágeno que están ahí. Y estos son los primeros trazados del laboratorio. A partir de acá aparece la idea del mecanismo de fatiga. Fíjense, esta curva que están viendo acá arriba es el peso del bloque cardiopulmonar aislado del conejo. ¿Está bien? Lo estamos pesando y al pesarlo lo que estamos viendo es cómo evoluciona el edema pulmonar. ¿Está? Le damos 0 al sistema antes de empezar, y después lo que estamos viendo es ganancia de peso, independientemente del peso absoluto. Fíjense que la ganancia de peso viene parejita, prolija, hasta un momento en el cual se dispara. Y cuando se dispara, hay que tratar de entender qué fue lo que cambió el comportamiento del sistema. Y esto probablemente sea fatiga. Cuando utilizábamos presiones vasculares de 25 milímetros de mercurio, necesitábamos 400 y pico ciclos ventilatorios para que se rompiera el pulmón, ¿sí? Para que apareciera ese punto de quiebre y de ganancia infinita de volumen y peso. Cuando usábamos 30 milímetros de mercurio de presión en la arteria pulmonar, necesitábamos 300 ciclos. Con 35 milímetros de mercurio, unos 150, 160 ciclos. Y fíjense qué pasa si ustedes extrapolan esta curva nuestra experimental a la situación estática. ¿Está bien? Si la extrapolamos a una respiración, 40 milímetros de mercurio, 52,5 centímetros de agua, la misma presión que encontró John B. West en sus experimentos de fallo capilar en forma estática. Esto es, el fallo capilar por estrés y la fatiga vascular probablemente no sean otra cosa que el mismo fenómeno, visto en condiciones estáticas, o lo que es más fisiológico, visto en las condiciones en las cuales trabajamos habitualmente en la unidad de cuidados intensivos, en donde los pacientes están bajo ventilación mecánica. Y estas son fotos de nuestro laboratorio, ¿sí? Ahora ya no son las fotos del laboratorio viejo del grupo de West. Este laboratorio está en Minnesota y accede a un microscopio de la Universidad de Minnesota. Nuevamente estamos viendo un alveolo desde adentro. Nuevamente estos son capilares produciendo la luz del alveolo. Esto es la luz de capilar, esto de adentro, endotelio, membrana basal, epitelio, glóbulos rojos saliendo a la circulación, ¿sí? Nuevamente, si llegamos a este punto, ustedes entenderán que ya estamos tarde como para tratar de minimizar el estrés mecánico al cual exponemos a la estructura, y obviamente esto está en condiciones de repararse eventualmente, pero por mecanismos totalmente diferentes. Ahí fíjense, está la membrana basal hecha jirones y el epitelio y el endotelio están rotos.
Entonces están viendo ahí son fibras de colágeno. Bueno, a cualquier, digamos, para simplificar las cosas, el aumento de la frecuencia respiratoria a cualquier nivel de presiones vasculares que eligiéramos como setup experimental, claramente aumentaba el edema pulmonar y la lesión pulmonar medida con cualquiera de los medidores que habitualmente se utilizan en laboratorio, que son el peso del pulmón, el coeficiente de filtración, la relación peso húmedo, peso seco, o lo que ustedes quieran. ¿Por qué se mueren los pacientes con distrés? ¿Cómo? ¿Por qué se mueren tus pacientes? Sí. ¿O sos pediatra? No. No, pero no, porque si son pediatras no tengo ni idea, no quiero meterme sí, con fallo multiorgánica, hipoxemia refractaria. ¿También se mueren de fallo multiorgánico? ¿O se mueren de hipoxemia refractaria? Hipoxemia refractaria, y eso lleva fallo. Pues los adultos no se mueren ni a gancho de hipoxemia refractaria. Pero lleva al fallo multiorgánico. Ah, pero eso es otra cosa. Los pacientes adultos se mueren de disfunción multiorgánica, ¿saben? Y la única excepción a esto fue la epidemia del H1N1, en donde sí vimos morirse pacientes por hipoxemia refractaria, pero ni antes ni después de esto, los pacientes se murieron de hipoxemia refractaria. Hay un trabajo clásico de Montgomery que dice que solo el 16% de los pacientes se mueren de hipoxemia refractaria, mientras que los demás pacientes se mueren esencialmente de disfunción multiorgánica. Elisa Tensoro, del Policlínico de La Plata, hace unos años, bueno, lo que nos parecía a todos nosotros era que ese 16% incluso era mucho. No recordábamos cuál era el último paciente que se había muerto de hipoxemia refractaria. Todos nuestros pacientes se morían de fallo multiorgánico. Y Elisa decidió hacer una serie, ¿sí?, analizando de qué se morían los pacientes con distrés en la Argentina. Y en un multicéntrico, sobre 135 pacientes que se murieron, encontraron que 14% tenían hipoxemia refractaria al momento de la muerte. Con lo cual, dijimos lo mismo, 16% es exactamente lo mismo. Ahora, cuando se reanalizó este trabajo, porque nos seguía pareciendo una barbaridad, una burrada, 18 de los 19 pacientes tenían fallo multiorgánico. La hipoxemia refractaria era un fallo multiorgánico, era un fallo orgánico más, ¿saben? Pero no se estaban muriendo de esto, se estaban muriendo de fallo multiorgánico. La hipoxemia refractaria como causa única de muerte de estos pacientes era un evento excepcionalmente raro. Ahora, si los pacientes se mueren de fallo multiorgánico, ¿por qué una estrategia ventilatoria que proteja los pulmones va a bajar la mortalidad? ¿Sí? Digamos, uno entiende por qué el cinturón de seguridad evita muertes en un accidente de tránsito, por qué el ABS evita muertes en un accidente de tránsito. Porque sabemos de qué se mueren los pacientes y sabemos que estos son mecanismos que eventualmente protegen de las causas de las que se mueren los pacientes. Ahora, si los pacientes se mueren de fallo multiorgánico, ¿por qué ventilarlos mejor? Podría mejorar la mortalidad. Esencialmente porque la ventilación mecánica no protectora genera sepsis y fallo multiorgánico. A partir de la respuesta inflamatoria local del pulmón, esa respuesta inflamatoria ha demostrado decompartimentalizarse. La respuesta inflamatoria pulmonar se transforma en respuesta inflamatoria sistémica. Los mediadores de la inflamación que se producen en el pulmón se liberan a la circulación sistémica y generan problemas serios como la respuesta inflamatoria sistémica. Cuando actúan sobre el tubo digestivo, producen translocación bacteriana, disminución de la inmunidad de células T. Cuando actúan sobre el sistema nervioso central y las glándulas suprarrenales, producen una alteración profunda de la respuesta inflamatoria. Y además, otra cosa que ocurre es que hay translocación bacteriana a partir del pulmón. ¿Sí? Fíjense, este es un trabajo hermosísimo del grupo de Marco Ranieri. Digamos, lo que hacen es medir en una situación de injuria pulmonar, de ventilación injuriante o ventilación protectora, las concentraciones de citoquinas en el líquido de lavado bronquialveolar. Estos son pacientes, ¿eh? Esto es previo a la IR10 Network, es 1999. Ventilan a los pacientes con una estrategia ventilatoria protectora o una ventilatoria en teoría lesiva, que era lo que llamábamos el estado del arte en ese momento, la ventilación estándar de ese momento. Y miden las concentraciones de citoquinas en el líquido de lavado bronquialveolar y en sangre. Y encuentran que aumentan no solamente en el líquido de lavado alveolar, sino que también aumentan en sangre, demostrando la decompartimentalización
de la respuesta inflamatoria. Este es un trabajo del grupo de Amin Aoum. Amin Aoum es otro ingeniero turco que trabaja con John Marini, además es médico también. Digamos, y fíjense, ventila perros durante 360 minutos con diferentes estrategias ventilatorias, después de inducirles una neumonía por instilación intratraqueal de un serotipo particular de Escherichia coli. ¿Está bien? Una de laboratorio. Ventila con presiones inspiratorias de 15 con 3 de PIP, un grupo control, presiones inspiratorias de 35 con 10 de PIP, un grupo que en teoría es protector, y presiones inspiratorias de 35 con muy poca PIP, lo que probablemente fuera una estrategia ventilatoria lesiva. ¿Qué es lo que hace? Mide la tasa de desarrollo de hemocultivos positivos para la Escherichia que le puso en el pulmón. Esto es, está tratando de demostrar la pérdida de la función de barrera del pulmón, ahora no ya para que salgan glóbulos rojos desde la circulación hacia el espacio alveolar, sino para que entren bacterias desde el espacio alveolar hacia la circulación. Y lo que encuentra es que en el grupo ventilado lesivamente, 5 de 6 animales desarrollan hemocultivos positivos para ese serotipo de Escherichia coli, mientras que solamente 1 en el grupo ventilado de manera protectora. De hecho, si se fijan en la última columna, el resultado a las 6 horas, hay 2 de los animales del grupo ventilado agresivamente que ni siquiera llegan al final del experimento. Se mueren 2 en el camino. Imai, del grupo de Ranieri también, hace que es el trabajo más elegante de la historia de la ventilación mecánica. El trabajo tiene 3 partes, esto está publicado en JAMA, el trabajo tiene 3 partes, una parte animal in vivo, en donde lo que trata de evidenciar es la posibilidad de que la apoptosis pudiera ser responsable del fallo orgánico a distancia. La apoptosis generada a partir de la ventilación lesiva, ¿sí? Que ventilar mal al pulmón produjera apoptosis a distancia. La parte animal in vivo, digamos, a los animales se los ventila con una ventilación protectora o con una ventilación no protectora y encuentran que estos animales tienen mayor apoptosis a nivel del epitelio tubular renal y del epitelio del tubo digestivo. La parte animal in vitro lo que hacen es agarrar células epiteliales renales de cultivo. Nunca estuvieron en un animal. De generación en generación, estas células epiteliales renales se vienen reproduciendo en el laboratorio. Nunca estuvieron dentro de un animal. Y las incuba en presencia de sangre de animales que habían sido ventilados de manera protectora o de manera injuriante. Y las que habían sido ventiladas, las que se incuban en presencia de sangre que pertenecía a un animal ventilado injuriantemente, desarrollan apoptosis mientras que las otras no. ¿Está bien? Y la otra cosa que evidencia es que bloqueando el ligando Fas, una de las vías de señalización de la apoptosis, ¿sí? Ese mecanismo de apoptosis se inhibe. Así que el tipo demuestra, primero, la apoptosis a distancia produce disfunciones orgánicas en los animales de experimentación. La vía de la señal va por la sangre. La señal es el ligando Fas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le queda para terminar de cerrar las cosas? En el grupo... ¿Cómo? Bueno, podría haber sido, pero a él lo que le interesaba era saber si esto también tenía trascendencia en humanos. Entonces, como esto hubiera sido un poco problemático inyectárselo a los tipos, digamos, lo que hace es ir por otro lado bastante más sencillo. El experimento que les mostré hoy, en donde trataban de demostrar la decompartimentalización de la respuesta inflamatoria local, que se transformó en sistémica, este es el mismo grupo de investigadores. Tenían una seroteca, estaban las muestras de todos esos pacientes congeladas a menos 80 grados. Entonces lo que hacen es analizar la concentración de ligando Fas en esas muestras que tenían congeladas y analizarlas y correlacionarlas con la concentración de creatinina que esos pacientes habían tenido en el protocolo clínico. Y lo que encuentran es una correlación fuerte entre una cosa y la otra. Bueno, esto se lo fui contando todo antes. ¿Está bien? Hay una gran correlación entre la concentración de ligando Fas y los niveles de creatinina que estos pacientes habían tenido. Así que, en definitiva, demuestra también que la apoptosis es un mecanismo de fallo orgánico aún en los pacientes ventilados de manera injuriante. Con respecto a la permeabilidad intestinal, Gehry
publica en Shock en el año 2003, un trabajo en el cual ventila con 10 o con 30 mililitros kilo, y fíjense cómo la permeabilidad intestinal para el test de albúmina iodo 125 muestra un incremento de 3 veces en el nivel de permeabilidad, algo que ahora no se bloquea con bloqueo del ligando Fas, sino con bloqueo de la respuesta inflamatoria tradicional, bloqueando el factor de necrosis tumoral. ¿Puede haber bilis distrés? ¿Sí? No ventila mal. Bueno, durante mucho tiempo se dijo que no. ¿Está bien? Durante mucho tiempo, cuando uno decía, ¿cómo está ventilando este paciente? Dice, no tiene distrés. Me autoriza a ventilarlo de cualquier forma. Humayer, o Gajik, del grupo de Humayer, en la Clínica Mayo de Rochester, agarran la base de datos que tienen de ventilación mecánica de sus pacientes y analizan, ¿sí?, los pacientes que no habían entrado por injuria pulmonar ni por distrés a la ventilación mecánica. Por ejemplo, un traumatismo del cráneo, un posoperatorio que no se había podido extubar, lo que fuera, pero tenían que tener pulmones normales al principio. ¿Está bien? Y lo que analiza es el desarrollo de injuria pulmonar en función de los volúmenes corrientes que habían sido utilizados por los médicos tratantes. ¿Está bien? Y fíjense que en la Clínica Mayo de Rochester, uno de los centros principales y gestores del trabajo del NIH, hay pacientes que están ventilados por 15 a 16 mililitros kilo. ¿Está? Digamos, hay algunos pacientes que están ventilados con 6 mililitros kilo, los de abajo de todo. ¿Sí? Pero divide en terciles la población. ¿Sí? Y lo que encuentra es que cuando están ventilados con menos de 9 mililitros kilo, el desarrollo de injuria pulmonar estaba alrededor del 15-18%. Entre 9 y 12 mililitros kilo está un poquito por encima del 20%, y cuando está con más de 12 mililitros kilo está en el 30%. Así que no solamente los pacientes con distrés se pueden lesionar por ventilarlos de manera desprolija, sino que también se pueden lesionar los pulmones normales. ¿Es el distrés importante? Sí, porque el distrés, con las características mecánicas que decíamos, se transforma en un factor predisponente importante para la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Nosotros agarramos, pretendiendo ver si había algún otro elemento que pudiera promover la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, en un protocolo que fue subvencionado por los grupos de trasplante en España. Hicimos este trabajo. Digamos, los españoles tienen un problema, fuman mucho. Tienen una consecuencia, tienen mucho enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tienen una ventaja, tienen muchos donantes. Culturalmente los españoles son donantes y se pueden hacer trasplantes de pulmón muy fácilmente. Había otro problema, los pulmones llegaban hechos una basofia al momento de la ablación del implante. Llegaban rotos. Digamos, y a pesar de que había un montón de pacientes que donaban sus pulmones y había cualquier cantidad de gente esperando esos pulmones, no podían recibir los pulmones trasplantados por la simple y sencilla razón de que llegaban rotos. Lo que hicimos fue un experimento en el cual a un grupo de conejos les hacíamos un agujero en la cabeza, a otro grupo de conejos les hacíamos también un agujero en la cabeza, y a uno de los dos grupos les inflábamos un balón para producir la hipertensión intracraneana. Les producíamos muerte cerebral por hipertensión intracraneana. Después de esto, eran ventilados durante un periodo de estabilización, y posteriormente hacíamos ablación del bloque cardiopulmonar aislado de conejo y lo colgábamos en un laboratorio como el que les mostré primero. Y veíamos que en los animales que habían tenido muerte cerebral, el desarrollo de injuria pulmonar inducido por la ventilación mecánica era muchísimo más marcado y muchísimo más frecuente y muchísimo más temprano. ¿Está bien? Digamos, no solamente el distrés no era necesario, sino que ni siquiera era el único factor predisponente conocido para desarrollar injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, y esto planteaba la posibilidad de que a los pacientes, en el mantenimiento cadavérico, a los donantes, se los ventilara de una manera protectora para hacer que sus pulmones llegaran en tiempo y en forma al momento de la ablación y el implante. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué un paciente que no tenía hipoxemia en el preoperatorio, cuando viene el posoperatorio tiene hipoxemia? ¿Cuáles son los mecanismos? Trastorno de la difusión. ¿Cuáles son los mecanismos? Atelectasias. ¿Sí? A tal punto, estos son los mecanismos responsables, las atelectasias que ocurren durante la inducción anestésica, que si uno quiere hacer una ecuación de regresión, puede decir que el porcentaje del shunt se puede calcular de esa forma, a partir de las atelectasias. ¿Está bien?
Esto es, hay una relación tan directa entre una cosa y la otra que el porcentaje de atelectasias permite predecir la fracción de Schum que un paciente determinado va a tener. ¿Sí? La inducción anestésica genera eso inmediatamente. Y como esto ocurre en las regiones más profundidas del pulmón, si el paciente no tiene una buena respuesta vasoconstrictora hipoxémica, lo que termina ocurriendo es que estos pacientes tienen hipoxemia más o menos marcada a la salida de cirugía. Squadrone hace un trabajo interesante, hace unos cuantos años. ¿Qué pasa cuando un paciente llega en el posoperatorio hipoxémico? ¿Qué hacemos nosotros? No. Viene ventilando espontáneamente. Llega hipoxémico. Bien. Esta es la respuesta estereotipada que tenemos. Le ponemos oxígeno. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? El paciente tiene un aumento del shunt y la admisión venosa. ¿Cómo la resolvemos? ¿Resolviendo el shunt y la admisión venosa? No, compensándola con un incremento de la fracción inspirada de oxígeno. Con lo cual, obviamente mejoramos la oxigenación, pero no solucionamos el problema. ¿Qué hace Squadrone? Randomiza a los pacientes a dos grupos. A uno de los grupos lo deja bajo el efecto de los monos amaestrados que habitamos la unidad de cuidados intensivos, que le ponemos una máscara en cuanto llegan. ¿Está bien? Digamos, a otro grupo le pone CPAP. Le pone 7,5 centímetros de CPAP, con la pretensión de resolver las atelectasias que estos pacientes tienen. ¿Está bien? ¿Cuál es la consecuencia? Fíjense la tasa de intubación. ¿Sí? La tasa de intubación del grupo control, el de los monos amaestrados, ¿sí? Llega al 10% en 100 horas. Pero las muestras homogéneas, todas las mismas... Están randomizados. Un grupo grande randomizado. Digamos, obviamente puede haber habido, la tabla 1 está impecable. Puede haber habido diferencias en parámetros no visibles o no medidos, pero es un grupo randomizado. Sí, esto es lo que tenemos. Y fíjense que a los pacientes a los que les pusieron CPAP prácticamente no hay reintubación. ¿Está? De hecho, hay una cosa interesante acá, y la intubación es por injuria pulmonar. La intubación es por fallo ventilatorio hipoxémico. No es por estridor o por... No, intubación es por fallo respiratorio hipoxémico. ¿Está bien? Esto es, los pacientes estos desarrollan injuria pulmonar. Son pacientes que no estaban ventilados y que desarrollan injuria pulmonar con el correr de los días por ventilar, con colapso y reapertura probablemente en las unidades estas o en la vecindad de estas unidades. Pero miren, fíjense qué cosa interesante. Estos pacientes, aparte de tener una mayor tasa de intubación, tienen una mayor tasa de infecciones. ¿Sí? Las infecciones uno podría haber dicho, digamos, como algo que nunca nadie ha comprobado, pero que siempre se ha sostenido, que las atelectasias producían infecciones respiratorias por la simple y sencilla razón de que dificultan el clearance de secreciones y todo esto porque no hay flujo respiratorio en las regiones colapsadas. Sin embargo, además de más neumonías, estos pacientes tienen más infecciones de todo, incluida de la herida quirúrgica. ¿Por qué un paciente que estamos ventilando de una forma o de otra va a tener más o menos infección de la herida quirúrgica? Lo de la citoquina. ¿Cómo? Lo de la citoquina que explicaste. Bueno, pero estábamos hablando de Billy. Estos pacientes no están ventilados. Bueno, pero tienen ventilación. Bueno, claro. ¿Pero qué? Sí, me gusta. Vamos por ahí. Pero para cuál, los que generan más infecciones son los que no recibieron CPAP, en teoría, o los que... Sí. Los que generan más infecciones son los que no tuvieron CPAP. Y bueno, pero generan espontáneamente Billy por su... Roger Bone planteó este mecanismo hace muchos años. ¿Está bien? Ante una noxa, el organismo reacciona con respuesta inflamatoria sistémica. Como ocurre muchas veces en la fisiología, un mecanismo que está destinado a una cosa, cuando se desencadena también un mecanismo regulador. Se activa la coagulación, se activa simultáneamente la fibrinólisis. ¿Está bien? Como un mecanismo de contención de esa respuesta que se desencadenó con la noxa inicial. ¿Qué es lo que ocurre? La respuesta inflamatoria desencadena también una respuesta antiinflamatoria que tiende a pararla. La respuesta inflamatoria está incendiada al principio y tienen dos curvas totalmente distintas. Al principio está incendiada la respuesta inflamatoria, que se va extinguiendo con el correr de los días, y hay una respuesta antiinflamatoria que va creciendo con el correr de los días. Un paciente que se inflamó, un paciente que tuvo respuesta inflamatoria, con el correr de los días se transforma en un paciente inmunosuprimido. ¿Está bien?
Y este es el motivo por el cual ustedes han visto seguramente unas cuantas veces que un paciente crítico crónico sale de una infección y entra en la otra. Digamos, tiene una sepsis por catéter, solucionamos la sepsis por catéter, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, resolvemos esto, hace una infección del tracto urinario, una nueva infección por catéteres y así. Digamos, no es que, a lo mejor sí, pero no es que necesariamente la explicación no es que estemos trabajando mal. ¿Está bien? Digamos, estos pacientes son pacientes inmunosuprimidos, severamente invadidos e inmunosuprimidos. Entonces, la única manera que encuentro de explicar los resultados de Quadrote en términos de un aumento de la mortalidad, digamos, de un aumento de las infecciones, es que estos pacientes hayan sido pacientes inmunosuprimidos. Y el único mecanismo por el cual se pueden inmunosuprimir es por virus. ¿Está bien? Obviamente, si esto es así, el concepto de ventilator-induced lung injury, digamos, debería cambiar, ¿sí? Y en lugar de injuria pulmonar inducida por la ventilación, por el ventilador, debería ser injuria pulmonar inducida por la ventilación, cuando la ventilación ocurre en un determinado escenario, que incluye ciclos de colapso y reapertura, colapso alveolar, estrés mecánico, fallo capilar por estrés, fatiga vascular y todas estas cosas que venimos discutiendo. Paramos 5 minutos. Chicos, dos avisos. Primero, el viernes es el taller, no se olviden, es obligatorio. Y otra cosa, los que son subsede Fernández, hay chicos, algunos son de subsede Fernández, el viernes tienen que traer la preinscripción al curso de UBA. ¿Sí? Tienen que entrar a la página de FMED, hay en servicios en línea, para que no tengan que me pasaron. Anoten. Tienen que ir a hacer, ¿quiénes son de sede Fernández? ¿Alguien más son de Fernández? ¿Son de ustedes solos? Sí. También, bueno, tienen que entrar. FMS, servicios en línea. Ahí es carrera de especialista. Y esa es la inscripción. Dice residentes temporales de Cali. Ahí tiene servicios en línea, dice carrera de especialistas, dice inscripción, residentes becarios y concurrentes. Cuando entra ahí cargan todos los datos, la carrera es medicina clínica y terapia intensiva. ¿Le puedo un consejo? Sí. Hablen con Gina. Gina los incluye, dice que les avisa. Si le dan el teléfono, les hace un recordatorio. El viernes la tienen que traer sí o sí, de la fecha límite. Vamos a tratar ahora de discutir un poco la ventilación protectora del estrés. Ver a partir de esto que vinimos viendo como datos de laboratorio y estas cosas, qué podemos decir de lo que le pasa a la gente. La historia grande de la ventilación mecánica protectora comienza el 5 de febrero de 1998, el día en que el grupo de Marcelo Amato publica el primer ensayo clínico controlado randomizado demostrando que una estrategia ventilatoria determinada podía reducir la mortalidad de los pacientes con distrés. ¿Sí? Esencialmente, esta manera de plantear las cosas pudo haber sido un poco menos polite. Y Marcelo Amato podría haber dicho, en lugar de esto, que los ventiladores mal usados mataban gente. Esto es, algunos de los pacientes que se morían con distrés, no se morían por el distrés, sino por la ventilación mecánica, se morían por el tratamiento. Eran muertes iatrogénicas. Este trabajo fue bastante criticado, ¿sí? Esencialmente porque venía de un país bananero como los nuestros,
pero la verdad que es un trabajo con bastante solidez. Y el trabajo que se utiliza como estado del arte, ¿sí? El trabajo del NIH, en donde el grupo del NIH Network randomiza los grupos de pacientes a dos diferentes estrategias ventilatorias, que también es un resultado positivo. Tiene algunos problemas metodológicos serios, aunque claramente es el trabajo más grande y más trascendente, sobre todo porque es un trabajo multicéntrico. Las conclusiones de ese trabajo, y acá nos podríamos quedar, son: ventila a los pacientes con 6 mililitros kilo de volumen corriente, de peso corporal teórico, y elija la combinación de PIP-FiO2 que le convenga según esta tabla, ¿sí? Si uno está parado en este escalón y la saturación es menor de 88, uno se desplaza hacia acá. Si uno está parado en este escalón y la saturación es mayor de 92, se desplaza en el sentido inverso. Una tabla que forma parte del diseño del trabajo, pero que no tiene ningún sustento de ningún tipo, ni fisiológico, ni experimental previo, ni nada. Es simplemente la tabla que se les ocurrió a los investigadores. Tal fue el entusiasmo que desencadenó la publicación del ARDS Network, que algunos de nuestros intelectuales de la medicina crítica más notorios, usualmente tremendamente críticos desde el punto de vista metodológico y con un tino enorme para criticar metodológicamente las cosas, dijeron que esto era una culminación de una era de investigación en el distrés. ¿Qué sabemos al final de esa era de investigación, que incluyó varios trabajos, algunos positivos y otros negativos? Sabemos que 6 mililitros kilo son mejores que 12 mililitros kilo de volumen corriente. ¿Está bien? No tenemos ni idea de si son buenos o malos. ¿Está? No sabemos si son mejores que 4, si son mejores que 8, no. Por el diseño experimental utilizado, los randomizo a alto o bajo. Digamos, sé que a estos les va mejor que a estos, pero no tengo la más mínima idea de cuál es el punto de corte. No tengo la más mínima idea de cuál es el volumen corriente que produce una mejor mortalidad. Y claramente con respecto a la PIP no sabemos nada porque las dos ramas del trabajo utilizaron exactamente la misma estrategia. Así que en definitiva esto que aún hoy se sigue considerando el estado del arte, bueno, tiene algunas cuestiones bastante interesantes a resolver. Finalmente, en febrero del año pasado, de hace 2 años ya, El Niño Terrible lo vuelve a hacer y vuelve a publicar un trabajo icónico. El trabajo en donde lo que hace es hacer un pool de datos con 9 ensayos clínicos controlados randomizados que tenían datos de ventilación mecánica y de mortalidad, ¿sí? Y analizarlos con una técnica estadística particular, pero esencialmente, más allá de la técnica estadística que ha dado tanto que hablar, una clave central de este trabajo es que no fue un análisis del tipo intention to treat. No se buscó qué quisieron hacer los investigadores, sino qué efectivamente hicieron los investigadores para hacer el análisis. Y vamos a ver que en esta combinación de cosas, el pool de datos y el tipo de análisis que se hizo, el enfoque del análisis que se hizo, está la clave de por qué este trabajo tuvo los resultados que tuvo. Para entender un poquitito esto, yo quiero rescatar un trabajo muy viejo, un trabajo que ha quedado bastante en el olvido y que ha estado, para mi gusto, subutilizado y subreconocido. Croti, del grupo de Gattinoni, estudió 6 pacientes con distrés, con tomografía. Solamente un comité de ética italiano pudo aprobar este trabajo. Digamos, esto los irradiaron a los pacientes de una forma increíble, se debe ver Milán desde la luna. Y lo que estudiaron fue qué pasaba con la cinética de apertura de las unidades alveolares que estaban abiertas a medida que iban aumentando las presiones en la vía aérea. Y después al revés, qué pasaba con la cinética de colapso de las unidades que estaban abiertas a medida que las presiones en la vía aérea se iban reduciendo. Y lo que encontró fue estos 2 histogramas de frecuencia. 2 histogramas de frecuencia que, como ven, tienen más o menos la misma forma y que están separados en fase, están desplazados en fase. Digamos, las presiones necesarias para abrir una unidad alveolar son más altas que las presiones necesarias para mantenerla abierta. Lo que llamamos histéresis normalmente, ¿está bien?
Y fíjense que la máxima frecuencia de apertura de unidades ocurre a 21 centímetros de agua y la máxima frecuencia de cierre de las unidades ocurre en 5 centímetros de agua de presión en la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Que con más de 21 hay menos unidades abiertas que con 21 no. Digamos, esto no es una curva acumulativa, esto es un histograma de frecuencias. Porque con 24 centímetros de agua de presión en la vía aérea están abiertas todas las que se abren con 24, más las que se abren con 23, las que se abren con 22, y así sucesivamente. Y pasa exactamente lo mismo con el colapso. Con 5 centímetros de agua están colapsadas todas las unidades que se colapsan con menos de 5 centímetros de agua. ¿Está bien? Con más de 5 centímetros de agua. Entonces, este es el histograma que tenemos, en donde hay un desplazamiento en fase por la histéresis, ¿sí?, de 16 centímetros de agua. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que cada ciclo respiratorio funciona como una mini maniobra de reclutamiento. Digamos, ustedes tienen unas determinadas presiones expiratorias y ustedes ponen una determinada presión inspiratoria arriba. ¿Está bien? Y este cambio de presión entre expiración e inspiración puede abrir unidades que estén colapsadas. ¿Está bien? Actuando como actúa normalmente una maniobra de reclutamiento. Después veremos si podemos mantenerlas abiertas durante expiración en el ciclo siguiente, no importa. Digamos, pero lo que sí ocurre es que hay unidades que están colapsadas y que se abren. Y la driving pressure, la diferencia de presión entre la expiración y la inspiración, es esa fuerza mecánica que es capaz de reclutar las unidades cerradas en cada uno de los ciclos Tidal. ¿Sí? Cuanto mayor sea la driving pressure, más capacidad de reclutamiento tiene la ventilación mecánica. ¿El reclutamiento Tidal existe? Sí existe y es importante. Estos investigadores, Alison Froese es un anestesista norteamericano que fue el primero en estudiar la distribución de la ventilación con radioscopía. Agarra conejos y los ventila con dos estrategias ventilatorias diferentes. Uno con ventilación de alta frecuencia, oscilatoria de alta frecuencia, ¿está bien? Y a otro con ventilación tidal, de manera que las presiones expiratorias de este grupo coinciden con estas. ¿Está? Digamos, los dos tienen la misma presión en lo que podríamos llamar expiración, si la oscilación pudiera tener algo parecido a lo que llamamos expiración, pero en la ventilación tradicional hay superimpuestos ciclos tidal. Después de ventilarlos así a los animales durante un buen rato, les hace maniobras de reclutamiento a los dos grupos. ¿Qué les parece que va a pasar? Bien, el que está con ventilación oscilatoria recluta, el otro no recluta. ¿Por qué no recluta el otro? Porque todo lo que podía reclutar ya lo reclutó con reclutamiento tidal. ¿Está bien? Entonces, el reclutamiento tidal existe y el reclutamiento tidal es importante. Este es un modelo matemático que armé a partir de el paper de Crotty, ¿sí? Ustedes miran acá, estos son los histogramas que dibujaba Crotty, de hecho estos son los datos del experimento de Crotty. Presión media de cierre 5, presión media de apertura 21, los desvíos estándares están copiados, bueno, y estos son los estándares. Y fíjense cómo estos dos histogramas, que están dibujados así en forma no acumulativa, fíjense qué pasa si los dibujo en forma acumulativa. Se parece a algo que ustedes conocen bastante bien. ¿Está bien? Bueno, entonces, evidentemente este es el fenómeno del cual estamos hablando. Ahora, cuando yo aumento la PIB, o bajo la PIB, fíjense que se modifica la magnitud del colapso, expiratorio e inspiratorio. ¿Está bien? Pero no aparecen ciclos de colapso y reapertura. ¿Está? Ahora, miren lo que pasa si yo me paso de 16 centímetros de agua de PIB, de driving pressure. Empiezan a aparecer ciclos de colapso y reapertura. Esto es, abro durante la inspiración unidades que no soy capaz de mantener abiertas durante la expiración. ¿Está bien? Lo que en la práctica significa colapso y reapertura en cada uno de los ciclos ventilatorios con el potencial de injuria que esto pueda eventualmente tener. ¿Se ve bien? Ahora, ¿qué encuentra Marcelo Amato en su trabajo? Lo que encuentra esencialmente es que el daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica depende, o la evolución de los pacientes es peor en función de solamente dos cosas. Uno, el Apache, como era de esperar, los pacientes más graves se mueren más. Dos, de la driving pressure que estaba siendo utilizada, ni el volumen corriente ni la PIB. ¿Está bien? Entonces, gravedad de los pacientes y la driving pressure que estaba siendo utilizada. Veamos por qué les decía hoy
que la clave del trabajo de Marcelo Amato, de este último, del 2015, está en el pool de datos y en el análisis as treat. Digamos, lo que realmente se hizo y no el intention to treat. Esto es un trabajo cualquiera de estos 9 ensayos clínicos controlados que utilizó. ¿Está bien? Apunta a 2 volúmenes corrientes determinados. Yo puedo decir la mortalidad de un grupo es mayor que la mortalidad del otro, no sé más nada. ¿Sí? Que esto es esencialmente lo que pasó con el NIH, el trabajo de Layer 10 Network. ¿Está? Ahora, cuando uno utiliza un pool de datos, cuando uno empieza a sumar ensayos clínicos, lo que empieza a pasar es una cosa interesante. La cosa interesante es que esto es lo que ocurre. Diferentes investigadores han apuntado a diferentes volúmenes. ¿Está bien? El grupo control y el grupo tratamiento para diferentes investigadores tuvieron diferentes volúmenes corrientes. ¿Sí? Entonces ya no tenemos 2 barras. Tenemos un espectro mucho más amplio cubierto por esas barras. Pero además, si yo los mando a todos ustedes a ponerle 6 mililitros kilo de peso teórico a un paciente, ¿sí? El paciente de la cama 4. ¿Ustedes piensan que le van a poner todos el mismo volumen corriente? No lo pueden consultar entre ustedes, ¿eh? Cada uno va con su centímetro, su calculadora, y tiene que ponerle el volumen corriente a un paciente. ¿Le van a poner todos el mismo? No. Y se haga la medición. La fórmula es la misma. Sí, la fórmula es la misma, pero seguramente van a pasar varias cosas. En primer lugar, digamos, las mediciones de un paciente en la cama no van a ser todas iguales. ¿Está? En segundo lugar, cuando hagas esto, probablemente redondees, ¿no? El 1,54 m, 3 milímetros, se transforma en 1,54 m, 1,55 m. Y a lo mejor para vos es 1,54 m y para él es 1,55 m, independientemente de que a lo mejor hay 5 centímetros de diferencia en la medición por donde pasaron la cinta. Cuando hacen las cuentas y calculan el volumen corriente de acuerdo al peso teórico del paciente, ustedes también están redondeando cosas, casi invariablemente. Nadie dice el peso teórico de este paciente es 54,23 kilos. 54 kilos probablemente, 55 kilos podrá decir otro, probablemente sí. Y cuando calculan el volumen corriente, si a uno le da 328 mililitros, digamos, es probable que uno ponga 330, otro ponga 300 directamente, 350, lo que le venga en gana. Entonces, cuando uno analiza lo que hicieron en la práctica real, los tipos que tuvieron que ir a tratar a los pacientes, uno encuentra que estas barras no son barras, son histogramas de frecuencia. ¿Está bien? En donde hay un parámetro de tendencia central que seguramente coincide con el centro de la barra, es el valor más frecuente, pero hay dispersión hacia los lados. Y al haber dispersión hacia los lados, esto que eran 2 barras se transforman en una nube. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Como decíamos, solamente la PH2 al ingreso y la driving pressure fueron los marcadores de mortalidad. ¿Sí? Y ahora lo que encuentra Marcelo es esto. Ahora sí Marcelo puede hacer una curva. ¿Sí? Ahora sí tiene un espectro continuo para analizar las cosas. Y en ese espectro continuo lo que dice es, mirá, cuando la driving pressure está por debajo de 16, los pacientes se mueren menos que la media. Cuando está por encima de 16, los pacientes se mueren más que la media. Pero esencialmente lo que dice también es que por cada punto que sube la driving pressure hay un incremento del 3% en la mortalidad. ¿Está bien? Esto es un continuo. ¿Sí? Y claramente las menores driving pressure son las que tienen menores mortalidades. No hay, como se presumía a partir de algunos de los postulados, una curva bimodal en donde la mortalidad aumentara tanto para arriba como para abajo. No, no, no. Claramente, cuanto mayor driving pressure, más se muere la gente. Y esto es la cuestión interesante. ¿Sí? Y 16 centímetros de agua es el valor que separa a los que se mueren más de la media de los que se mueren menos de la media. Puede argumentarse que volumen corriente y driving pressure es lo mismo, que son sinónimos. ¿Está bien? Porque hay una relación presión-volumen del sistema respiratorio. Sin embargo, esto no es así, porque aunque el volumen tidal esté claramente relacionado con la driving pressure, son similares, pero no son iguales, porque hay una elastancia en el medio, que es la que determina para este paciente en particular cuál va a ser el volumen que tenga con una determinada driving pressure o viceversa. ¿Sí?
Y fíjense que en los pacientes estudiados, la elastancia fue una nube. ¿Sí? Claramente no fueron valores constantes. Hubo una nube de elastancias. En definitiva, entonces, cuando uno mira todos los pacientes, cuando uno relaciona los volúmenes corrientes que habían sido utilizados contra las driving pressure, obviamente hay concentración de los valores en dos zonas, ¿sí? Pero hay un espectro continuo de valores. A lo largo de todo este mapa, a lo largo de todo este cuadrado, hay una distribución continua de valores, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer uno? Lo que puede hacer uno es, primero, estudiar pacientes que tuvieron la misma driving pressure, pero que tuvieron diferentes volúmenes corrientes. ¿Está bien? Digamos, yo comparo los de este lado con los de este otro lado. Tuvieron la misma driving pressure, pero tuvieron diferentes volúmenes corrientes. La mortalidad no cambia en absoluto. Y puedo comparar así, pacientes que tuvieron el mismo volumen corriente, pero diferente driving pressure. La mortalidad claramente depende de la driving pressure. ¿Está? Cuando comenzamos con la ventilación mecánica, todos los pacientes se ventilaban con un determinado volumen corriente. ¿Está bien? Era común que a los pacientes se les clavara 1,2 litros, 1,5 litros de volumen corriente sin atender a nada. ¿Sí? A medida que pasó el tiempo, lo primero que vimos es que a los pacientes razonablemente se los debería ventilar según su tamaño, ¿sí? Y que no todos los pacientes podían tener el mismo volumen corriente. Y como somos medio esquizofrénicos, para hablar de tamaño, lo que hicimos fue utilizar una balanza. Y dijimos, vamos a ventilar a los pacientes en mililitros por kilo de peso corporal. Lo que aprendimos después es que cuando esta señora pasó de pesar 55 kilos a pesar 130 kilos, sus pulmones esencialmente quedaron del mismo tamaño. Que lo que aumentó fue la grasa corporal, pero que ella no tenía más pulmones para recibir volumen corriente. Y por lo tanto, el verdadero índice de indexación del volumen no debía ser el peso corporal, sino el peso corporal teórico, para tratar de homogeneizar para estas diferencias que los pacientes pudieran tener. Como somos esquizofrénicos, cuando quisimos estandarizar por el peso, lo que hicimos fue utilizar un metro, ¿sí? Y calculamos el peso corporal predicho para hacer esto. Ahora, a lo que nunca le prestamos atención hasta ahora, es a que el mismo paciente, del mismo peso, del mismo sexo, puede tener dos compromisos totalmente diferentes del parénquima pulmonar. Y puede haber un paciente que tenga un compromiso pulmonar extenso con una cantidad de tejido pulmonar aireado relativamente pequeña, y otro que tenga un compromiso pulmonar mucho más discreto y con muchísimo más tejido pulmonar aireado disponible para recibir el volumen corriente. Y estos pacientes tienen los dos el mismo peso teórico, digamos, y los dos, sin embargo, tienen una diferente magnitud del parénquima pulmonar. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos indexar razonablemente esto, lo tendríamos que indexar por kilo de pulmón aireado, no por kilo de pulmón o por kilo de peso corporal. Porque lo que nos interesa en definitiva es el pulmón aireado que el paciente tiene para recibir el volumen. ¿Está bien? Esto es muy difícil de hacer, obviamente, ¿sí? Afortunadamente, Gattinoni demostró que hablar de compliance y hablar de tejido pulmonar aireado residual es lo mismo, ¿sí? Y que una cosa correlaciona perfectamente con la otra. Por lo tanto, si yo puedo ventilar en función de la compliance que tiene, estoy corrigiendo para la cantidad de tejido residual aireado que el paciente pudiera tener. Así que, en lugar de hacer BT por kilo de pulmón aireado, lo que puedo hacer es BT sobre compliance estática. Y como compliance estática no es otra cosa que BT sobre delta P, esto se puede simplificar y terminar siendo delta P. ¿Está bien? La driving pressure que demostró reducir la mortalidad mucho más que el volumen corriente. ¿Qué es entonces la driving pressure? Un mejor índice para indexar el volumen que estamos aplicándole a los pacientes. Digamos, con la gran ventaja, además de que no hay que sacar una sola cuenta. ¿Es aplicable a todos los tipos de pulmón o solo porque en realidad sale de trabajo? ¿Pero qué? ¿Es aplicable a La compliance correlaciona con el tejido pulmonar aireado. El drive, digamos, el concepto de drive pressure como protector podría ser aplicable a cualquier... Pará. Frenemos acá. ¿Se entiende el razonamiento hasta acá? Bueno, ahora vamos a poner ciertos límites a esto. ¿Está? Hoy por hoy, nadie podría recomendar ventilar a un paciente con 12 mililitros kilos si tiene un pulmón muy distensible y que se pueda ventilar con poca driving pressure. Hoy, por lo menos. ¿Está bien? Entonces, esto hoy, razonablemente, debería
ser utilizado como una stop rule. Digamos, es decir, está bien, te ventilo con 6 mililitros kilo, este es el estado del arte hoy. Pero, si cuando te ventilo con 6 mililitros kilo, te estoy poniendo 20 centímetros de agua de driving pressure, me voy a bajar. ¿Está bien? Lo que no quiere decir que hoy podamos recomendar lo contrario, aunque creo que en el futuro vamos a recomendar lo contrario. ¿Está bien? Pero eso no está establecido hoy. O sea que sería para abajo, no para... Exactamente. Esto es una regla más para frenar, una regla más para no permitir, para restringir la ventilación mecánica que estamos utilizando en los pacientes y para evitar una posible lesión pulmonar. Digamos, hoy lo que queremos es sensibilidad, no especificidad. ¿Está bien? Digamos, lo que tenemos hoy es esto. Que esto parece ser un número razonable y que mientras no tengamos otro parámetro, 16 centímetros de agua suena razonable. Y para terminar, lo que quiero hacer es una mención a lo que pasa con la PIP. ¿Sí? Tenemos un problema con la PIP y la lesión pulmonar. Yo les mencioné algunos, pero les podría haber mencionado alrededor de 200 o 250 trabajos de la literatura experimental hablando de un efecto protector de PIP. Cualquiera de los setups experimentales que ustedes que puedan leer, cualquiera de las especies utilizadas, pulmón aislado o animal entero, PIP tiene un efecto protector. PIP reduce la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Esto es en la literatura experimental. En la literatura clínica no hay efecto. Un montón de trabajos que trataron de ir a buscar el efecto protector de PIP. No hay efecto. Nunca nadie pudo demostrar efecto protector de PIP en la literatura clínica. ¿Cómo se explica esto? Bueno, primero, dijimos que el mecanismo de lesión pulmonar era colapso y reapertura. ¿Está bien? ¿Tenemos que esperar que PIP reduzca el colapso y reapertura? ¿Les parece que sí? Y frena el colapso. Sí, está bien. Pero imagínate dos escenarios. ¿Está bien? En este mapa de segundo color, digamos, lo que hacemos es decir, mira, pintamos en naranja lo que está colapsado permanentemente. En azul lo que está abierto permanentemente. Y en amarillo lo que se abre y se cierra durante la inspiración. Se abre y se cierra por sobre PIP. Digamos, en la expiración está colapsado, en la inspiración está abierto. Lo que significa colapso y reapertura. Esto está abierto durante todo el tiempo inspiratorio. Esto está colapsado durante todo el tiempo inspiratorio. Esta es la franja en el medio que se colapsa en la expiración y se abre en la inspiración. ¿Está bien? Esta es la franja a la cual le tenemos miedo. Si vos modificás los niveles de PIP, ¿qué es lo que va a pasar? Bajar los niveles de PIP. Lo que va a ocurrir es que esta franja esencialmente va a ser del mismo tamaño, pero va a estar en otro lugar. Va a haber más tejido permanentemente colapsado, menos tejido permanentemente abierto, pero en principio nadie tiene por qué decir, a partir de este dibujo, con todas las limitaciones que este dibujo pueda tener, que el área de colapso y reapertura, la potencialmente lesiva para el pulmón, tendría necesariamente que ser mayor. ¿Está bien? Ok, pero sí mejoraría parámetros como la oxigenación. Eso es otra cosa. Pero los pacientes no se mueren de hipoxemia refractaria. ¿Está bien? Los pacientes se mueren de Billy. Entonces acá vos tenés que ponerte una camiseta. Decís, ¿la Billy es una herramienta para mejorar la oxigenación? ¿O la Billy es una herramienta para mejorar la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica? ¿Está bien? Son las dos camisetas que te puedes poner. No necesariamente con cualquiera de las dos camisetas tener los mismos resultados. ¿Está bien? Entonces, obviamente va a mejorar la oxigenación. ¿Sí? Pero no necesariamente esto va a mejorar la mortalidad. ¿Está? Estos son unos datos que me prestó Alejandro Brum. Yo iba muy contento con mi modelo matemático. Me cruzo un año a dar clase a Chile, al curso superior de terapia intensiva que tienen ellos en la Universidad Católica, y me muestra unos datos. ¿Qué había hecho Alejandro? Lo que hizo Jaño fue agarrar un tomógrafo de estos de muchos multislides, con mucha resolución temporal, y en lugar de utilizarlo para hacer más rápido la tomografía entera del paciente, dejó el aro fijo en un determinado nivel y cortó un montón de veces ese mismo nivel durante todo el ciclo respiratorio. ¿Está bien? Sí. Lo que está pintado en negro es tejido pulmonar colapsado. Fíjense lo que pasa. Aumenta el tejido pulmonar colapsado, baja el tejido pulmonar colapsado. Aumenta, baja. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. La magnitud de esta brecha es colapso y reapertura. ¿Está bien? ¿Los convenzo hasta acá?
Fíjense cómo con diferentes setups ventilatorios, esa magnitud aumenta. Esencialmente aumenta cuando uno aumenta el volumen corriente. También cuando uno aumenta la driving pressure, la magnitud del colapso y reapertura es mayor. Y esto le dio estadísticamente significativo. Lo que no le dio estadísticamente significativo es el efecto de PIP. Sin embargo, a cualquiera que venga de la fisiología, las diferencias estadísticamente significativas sirven para confirmar algo, pero sin embargo ahí hay una diferencia clara. ¿Está bien? Acá claramente el efecto de PIP es reducir la magnitud del colapso y reapertura. ¿Está bien? No fue estadísticamente significativo en su trabajo, pero sin embargo, mirando los datos de todos los pacientes, no había ninguna duda de esto. En todos los pacientes, el agregado de PIP reducía el fenómeno de colapso y reapertura. A mi modelo matemático, que yo lo había programado en forma lineal, digamos, me encontré con que esto no se podía explicar. ¿Está bien? Y me venía apesadumbrado de esto. Pero fíjense qué cosa no había prestado atención. PIP no reduce el colapso y reapertura si no hay colapso y reapertura. Pero provoquemos colapso y reapertura. ¿Sí? Incremento la presión inspiratoria. ¿Sí? Fíjense cómo aparece esta barra verde acá abajo de colapso y reapertura. Abro más durante la inspiración que lo que puedo mantener abierto durante la expiración. ¿Está? Fíjense cuál es el efecto de PIP ahora. ¿Está bien? En mi modelo matemático, que era tremendamente lineal. En el trabajo de Amato, de hecho, nos muestran que si van paralelos, si la PIP empieza a compensar la plató y disminuye la driving pressure, No. van paralelos, ¿se mueren menos? No, digamos, el único efecto protector es el de la driving pressure. De hecho, lo que dice es, mirá, si vos modificás la PIP, pero mantenés la driving pressure, si la llevás como dos barras paralelas, no hay diferencia en la mortalidad. Claro. La PIP únicamente reduce la mortalidad si reduce la driving pressure. Sí, bien. ¿Está bien? Entonces, nos encontrábamos con esto. Hay una literatura experimental que dice que la PIP protege. Hay una literatura clínica que dice que la PIP no sirve para nada. ¿Se les ocurre alguna explicación para esto? Digamos, diferentes especies. Por el momento la PIP lo que tengo es menos unidades para reclutar intrataidas. Entonces me mantiene abierto y esas que me producen el cierre, la apertura y el colapso, tengo mucho menos unidades que si estoy en un lugar del pulmón parado, que con ese ciclo tidal vendría a ser como la cresta o la culmine que aumento mucho más unidades reclutadas. ¿Se entendió? Bien. Había un histograma de frecuencia, ¿se acuerdan? Digo, las unidades que se abrían con 21 centímetros de agua eran la mayor frecuencia. Esa es la presión a la que se abre la mayor cantidad de unidades. A medida que vamos aumentando la presión, digamos, cada vez son menos las unidades que están colapsadas. ¿Está bien? Cada vez son menos las unidades que yo puedo abrir eventualmente. Y por lo tanto son cada vez menos las unidades que yo puedo permitir que se colapsen. Los trabajos experimentales se hicieron todos con alta driving pressure, porque el objetivo del trabajo era romper el pulmón. Los trabajos de clínicos son todos post AR10 Network. Están hechos todos con ventilación mecánica protectora. Y por lo tanto, trataban de demostrar el efecto protector de PIP en un escenario en donde PIP probablemente no sirva absolutamente para nada. Están protegidas por el efecto del agua. Exactamente. Digamos, cuando vos estás bajando la driving pressure, lo que estás haciendo es reducir drásticamente el colapso y reapertura. Por lo tanto, si el colapso y reapertura es muy bajo, el efecto de PIP probablemente sea paupérrimo. ¿Está bien? Mientras que si el colapso y reapertura es muy alto, el efecto de PIP es bien notorio. ¿Está bien? Las conclusiones hoy son: ventile con 6 mililitros kilo de peso teórico y utilice esta tabla espantosa para calcular la relación entre FiO2 y PIP. ¿Está bien? Las conclusiones no necesariamente van a ser estas a futuro. Digamos, insisto, las conclusiones hoy son las de la diapositiva anterior. Y esto es lo que razonablemente deberíamos hacer con nuestros pacientes, con la única excepción de que yo aún hoy, no utilizaría 6 mililitros kilo si esto significa una driving pressure por encima de 16 centímetros de agua. A partir de la curva presión-volumen podríamos determinar la máxima driving pressure del paciente, si alguien quiere lo podemos discutir. ¿Sí?
y esto lo podríamos calcular con un método automatizado. Mientras que no esté disponible este 16, el del trabajo de Crotty, de diferencia en fase entre el limbo, entre el histograma de apertura y el de cierre, el del trabajo de Marcelo Amato, demostrando que este era el punto de corte entre los que se morían más y los que se morían menos, que es un punto de corte que suena razonable y que uno probablemente pueda... ¿Cómo? Es 21 y 5, 21 para la apertura. 21 la máxima presión de apertura y 5 la máxima presión de cierre. 16 es la drive. Está bien. Digamos, si estás pasando de esto es probablemente el motivo por el cual aparecen las cosas que aparecen. Y la otra cosa es que PIP y BT podrían no ser dos elementos aislados a setear en el respirador. ¿Saben? Digamos, uno debería pensarlo más como un sistema PIP-BT. ¿Está? Si ustedes pueden meter una ventilación mecánica protectora, que es lo que espero que ocurra en el 99% de los casos, digamos, es poco probable que PIP ayude a resolver el problema. ¿Está bien? Ayude a mejorar las cosas. En ese caso, PIP eventualmente es una herramienta para mejorar la oxigenación y uno deberá utilizar el nivel de PIP que le dé la mejor oxigenación o la oxigenación que uno necesite tener. ¿Está bien? Ahora, si por algún extraño motivo, o no tan extraño, como por ejemplo el paciente de Gama 4 que se acaba de pegar un palo con la moto y tiene trauma de cráneo y tiene distrés también. Ustedes no pueden tener hipercapnia permisiva y ustedes no pueden tolerar esto y tienen que tener una ventilación más agresiva. Es probable que este paciente se beneficie de utilizar los máximos niveles de PIP que pueda llegar a tolerar para tratar de mejorar el fenómeno de colapso y reapertura. ¿Está bien? Pero acá, fíjense entonces que ya dejamos de pensar en PIP y BT como dos cosas separadas. Empezamos a pensarlas como un sistema. Empezamos a pensarlas como una estrategia conjunta para reducir la disculpa pulmonar, para evitar las complicaciones del paciente y para minimizar las interacciones cardiopulmonares. Muchas gracias. ¿Dudas? Y probablemente me permita, no sé, pienso manejar un mejor PG, parece que sí, en el pulmón, en el cual el... Para, no estoy escuchando. No sé, estoy pensando, ese pulmón, digamos, que vos mostrabas del estresado, por ahí que tiene áreas que en verdad ni siquiera es el volumen calculado para el peso ideal, probablemente. Si vos podés abrir esas áreas colapsadas, mejorando, no sé... No las abrís con PIP. Eventualmente las podés mantener abiertas con PIP. A partir de esto vos podrías decir, mira, ¿sabés qué? Loco, hacer una curva de PIP compliance. ¿Está bien? Y hacer la curva que le dé y poner el nivel de PIP que le dé al paciente la mejor compliance. ¿Por qué? Es la curva que le da al paciente la mayor cantidad de pulmón aireado. Y entonces, si yo necesito, para ventilar al paciente, ponerle 350 mililitros para tener unos niveles de PC2 y de pH razonables, a lo mejor lo logro hacer con una driving pressure mucho más baja. Perfectamente. Podría ser un análisis. Lo que sí es cierto también es que si se acuerdan de la curva de driving pressure y mortalidad, la curva es relativamente plana al principio y se empina después. ¿Está bien? Lo que significa que bajar de 16 centímetros de agua de driving pressure no da demasiado beneficio, mientras que subir de ahí claramente genera problemas. ¿Está bien? Entonces, si ustedes me dicen, mira, yo con 16 centímetros de agua de PIP tengo la mejor compliance y puedo ventilar al paciente con los mismos 300 mililitros de volumen, o 280, o 350, lo que le toque a este paciente, ¿lo puedo ventilar con una driving pressure más baja y le bajo la mortalidad? La respuesta es sí. Pero al mismo tiempo también no se olviden que uno no toma decisiones aisladas. Y si vos a un paciente le pones 16 centímetros de agua de PIP, seguramente vas a tener que pasar de 4 litros de volumen para que se lo aguante y vas a tener más tiempo de ventilación mecánica, vas a tener niveles de sedación más importantes y probablemente más deterioro de la oxigenación. Entonces, habrá que buscar una solución de compromiso y habrá que balancear las cosas. Lo que me parece que es trascendente es entender de qué se trata. Porque si uno entiende de qué se trata, bueno, eventualmente tiene posibilidades en la arena de la atención del paciente crítico de tomar una decisión que va para un lado o para el otro en función de que sea lo que convenga a este paciente en este momento.
¿Sí? Gracias. Sí.